Existe una creencia profundamente arraigada en nuestra cultura financiera, que es a la vez reconfortante y catastróficamente errónea. Es la idea de que el dólar estadounidense, el pilar del sistema financiero mundial, es un refugio seguro. Durante más de 50 años navegando por los mercados globales, gestionando miles de millones de dólares a través de todo tipo de crisis, desde la estanflación de los años 70 hasta la burbuja de las .com en el 2000 y la gran crisis financiera de 2008, he visto un patrón repetirse con una consistencia casi matemática. Y ese patrón me ha enseñado que la verdad es a menudo lo contrario de lo que dicta el sentido común. La mayoría de la gente teme perder su empleo o una caída abrupta de la bolsa. La realidad es que el mayor peligro para su bienestar financiero es silencioso, invisible, y opera cada segundo del día en la cuenta bancaria donde guardan el fruto de su esfuerzo. Es la erosión sistemática del valor de su dinero. No se trata de un accidente. Es una característica del diseño de la máquina económica. La economía funciona como una máquina, con engranajes y palancas que los bancos centrales y los gobiernos manipulan para lograr sus objetivos, principalmente el crecimiento y la estabilidad social. Una de las palancas más poderosas y más utilizadas es la creación de deuda y la impresión de dinero. Cuando hay una crisis, la solución casi siempre es la misma: inyectar más dinero en el sistema. Esto resuelve el problema a corto plazo, pero crea uno mucho mayor a largo plazo. Piensa en ello. Cada dólar, cada euro, cada unidad de moneda que se imprime reduce el valor de todos los demás en circulación. Es una ley tan fundamental como la gravedad. La mayoría piensa que tener dinero en efectivo es una posición segura, una forma de protegerse de la volatilidad del mercado. La realidad es que mantener efectivo a largo plazo es una de las pocas estrategias de inversión que garantiza una pérdida. No una pérdida nominal, claro. El número en tu cuenta bancaria seguirá siendo el mismo, pero su poder de compra, lo que realmente puedes adquirir con ese dinero, se desvanecerá inexorablemente. Lo que separa a los inversores que sobreviven y prosperan a lo largo de los ciclos de los que son aniquilados es esta comprensión fundamental. No se trata de ser más listo que el mercado, se trata de entender la máquina. El sistema no está diseñado para hacer que tu dinero en efectivo valga más. Está diseñado para incentivar el gasto y la inversión, devaluando el efectivo para empujarte a moverlo. Puedes tener un estímulo económico masivo o una moneda fuerte a largo plazo, pero no ambos. El universo no lo permite, y los responsables políticos siempre elegirán el estímulo. ¿Por qué? Porque las consecuencias de no hacerlo, como una depresión deflacionaria, son políticamente inaceptables. Así que eligen el camino de menor resistencia: devaluar la moneda. Este proceso aniquila el valor del trabajo y el ahorro. Cada hora que trabajas, cada sacrificio que haces para guardar algo para el futuro, se almacena en un vehículo que tiene una fuga programada. El verdadero peligro no es el evento dramático que ves en las noticias, sino la lenta y constante hemorragia de tu poder adquisitivo. La gente se preocupa por si va a poder pagar la hipoteca el mes que viene, pero no se pregunta si el dinero que está ahorrando para la jubilación dentro de 20 años valdrá siquiera una fracción de lo que vale hoy. Este no es un problema nuevo. He estudiado los ciclos de deuda de los últimos 500 años de historia, desde el Imperio Romano hasta la República de Weimar, y el auge y caída de los imperios holandés y británico. El patrón es siempre el mismo. Cuando las deudas se vuelven demasiado grandes en relación con los ingresos, los gobiernos se enfrentan a una elección imposible. Y casi siempre, la solución final es imprimir dinero. Estamos viviendo el final de un gran ciclo de deuda que comenzó en 1945. Las cantidades de deuda y dinero en el sistema son astronómicas. Creer que esta vez será diferente no es una estrategia, es una esperanza vacía. La pregunta que debes hacerte no es si tu dinero perderá valor, sino cómo puedes proteger el fruto de tu trabajo de esta devaluación inevitable. La solución, el principio atemporal que ha funcionado a lo largo de toda la historia, es aprender a convertir tu esfuerzo y tu trabajo duro no en papel moneda que el sistema está diseñado para erosionar, sino en activos reales que conserven su valor a través del tiempo. Para entender cómo protegerse, primero hay que comprender con precisión la naturaleza de la máquina en la que operamos. La mayoría de la gente piensa que la economía es algo increíblemente complejo, casi místico. La realidad es que, en su nivel más fundamental, es una máquina bastante simple compuesta por un número limitado de piezas que se repiten una y otra vez a lo largo de la historia. La pieza más importante, y la menos comprendida, es el ciclo de la deuda a largo plazo. Piensa en la economía como si tuviera dos grandes motores. El primero es el crecimiento de la productividad.
Con el tiempo, aprendemos más, innovamos y nos volvemos más eficientes. Esto provoca un crecimiento lento pero constante de la riqueza, una línea que sube gradualmente a lo largo de décadas. Si eso fuera todo, la vida sería muy predecible. Pero no lo es, porque tenemos el segundo motor, el crédito o la deuda. El crédito nos permite consumir más de lo que producimos, adelantando el consumo del futuro al presente. Esto crea ciclos. El ciclo de deuda a corto plazo, que dura entre 5 y 10 años, es el que todo el mundo conoce. El Banco Central sube los tipos de interés para enfriar la economía cuando se sobrecalienta y los baja para estimularla cuando se contrae. Es el ciclo económico que vemos en las noticias. Pero debajo de este, operando en una escala de tiempo de 50 a 100 años, está el ciclo de deuda a largo plazo. Comienza cuando los niveles de deuda son bajos. Hay margen para que el crédito crezca más rápido que los ingresos, lo que impulsa un auge económico que puede durar décadas. La gente se siente más rica, los precios de los activos suben y todo el mundo pide más prestado basándose en la expectativa de que seguirán subiendo. Es un proceso que se retroalimenta, pero llega un punto en el que esto ya no es sostenible. Las deudas se han vuelto tan grandes que los pagos del servicio de la deuda consumen una parte enorme de los ingresos. En ese momento, el Banco Central ya no puede bajar más los tipos de interés para estimular la economía, porque ya están en cero. Esto ocurrió en 1929 en Estados Unidos y volvió a ocurrir en 2008. Cuando te encuentras en este punto, al final del gran ciclo de la deuda, las herramientas tradicionales ya no funcionan. Los responsables políticos se enfrentan a cuatro opciones, y todas son dolorosas. 1. La austeridad, que la gente gaste menos. 2. La reestructuración de la deuda y los impagos. 3. La redistribución masiva de la riqueza a través de los impuestos. Y 4. La impresión de dinero. La historia nos muestra de forma inequívoca que siempre, siempre recurren a la cuarta opción. ¿Por qué? Porque es el camino de menor resistencia política. La austeridad provoca depresiones y malestar social. Los impagos masivos destruyen el sistema financiero. Los impuestos masivos sobre el patrimonio son políticamente explosivos. Imprimir dinero, sin embargo, es silencioso, opaco, y sus efectos se distribuyen a lo largo del tiempo. Es una devaluación encubierta. Lo que separa a los inversores que sobreviven a estas transiciones de los que son aniquilados es la comprensión de este mecanismo. No se trata de adivinar el próximo movimiento de la bolsa, se trata de reconocer en qué punto del ciclo de deuda a largo plazo nos encontramos. Y ahora mismo estamos en la fase final, donde la única salida viable para los gobiernos con deudas récord es devaluar sus monedas. Esto no es una teoría, es una descripción mecánica de la historia. Lo vimos en la República de Weimar en los años 20, en el Reino Unido tras la Segunda Guerra Mundial, y lo estamos viendo a escala global en este preciso momento. La cantidad de dinero y crédito que se ha creado desde 2008 es diferente a todo lo que hemos visto en la historia moderna. Creer que tu dinero en efectivo, tu cuenta corriente o tus bonos del gobierno son seguros en este entorno no es ser conservador, es no entender las reglas del juego. El sistema está diseñado para que ese dinero pierda valor. Es el lubricante que permite a la máquina seguir funcionando sin romperse. Puedes tener una moneda fuerte a largo plazo, o puedes tener el rescate de un sistema sobreendeudado, pero no puedes tener ambos. El universo no lo permite, y la elección ya ha sido tomada por ti. La verdadera seguridad no reside en el papel moneda, sino en la comprensión de estos principios atemporales. Una vez que aceptas la realidad de que el efectivo y los activos similares al efectivo están programados para depreciarse, la siguiente pregunta lógica es, ¿qué hago al respecto? La respuesta, que ha resistido la prueba de 500 años de historia económica, es un principio que llamo diversificación radical. La mayoría de la gente cree que diversificar significa comprar acciones de 20 empresas diferentes en lugar de una. La realidad es que eso no es diversificación, es una ilusión de seguridad. Si todas esas empresas son acciones estadounidenses, lo más probable es que todas caigan juntas en una crisis económica. No se trata de cuántos activos tienes, se trata de cómo se comportan esos activos en diferentes entornos económicos. Piensa en tu cartera no como una colección de apuestas individuales, sino como un sistema, una máquina diseñada para funcionar bien en cualquier clima. La economía solo puede tener cuatro estaciones: un crecimiento mayor de lo esperado, un crecimiento menor de lo esperado, una inflación mayor de lo esperado y una inflación menor de lo esperado. Tu objetivo es tener una combinación de activos que, en conjunto, te den un rendimiento aceptable sin importar cuál de esas cuatro estaciones se manifieste.
Esto requiere un cambio de mentalidad fundamental. No se trata de predecir el futuro, es sobre construir una estructura que no necesite predecirlo para tener éxito. En mis 50 años en el mercado, he visto a innumerables personas brillantes quebrar porque hicieron una gran apuesta a que el futuro sería de una manera determinada, y se equivocaron. Lo que separa a los que sobreviven de los que no es el equilibrio. Para lograr este equilibrio necesitas poseer diferentes clases de activos que tengan sesgos opuestos. Por ejemplo, las acciones tienden a funcionar bien cuando el crecimiento es fuerte y la inflación es moderada. Los bonos del gobierno a largo plazo, por otro lado, prosperan en entornos de crecimiento débil y deflación, cuando los bancos centrales bajan los tipos. Son como el yin y el yang. El oro y las materias primas tienden a funcionar bien cuando la inflación es alta y creciente, devaluando el dinero en papel, que es precisamente cuando las acciones y los bonos pueden sufrir. Y los bonos ligados a la inflación ofrecen protección directa contra un aumento inesperado de los precios. La clave es la correlación. Buscas activos que no se muevan en la misma dirección al mismo tiempo. Al combinarlos en una cartera, el riesgo total del sistema se reduce drásticamente, mucho más de lo que la mayoría de la gente cree posible. La belleza de este enfoque es que suaviza el viaje. Una cartera bien equilibrada y diversificada entre clases de activos y geografías no te dará los rendimientos espectaculares de una acción tecnológica en un año alcista, pero tampoco te aniquilará en una crisis como la de 2008, cuando el S&P 500 cayó más de un 50%. Una cartera de este tipo, a la que a menudo me refiero como el all weather o todo clima, podría haber tenido una caída de un solo dígito. La mayoría de la gente se obsesiona con el rendimiento. La realidad es que la gestión del riesgo es mucho más importante. Puedes tener el mejor análisis del mundo, pero si te expones a un riesgo de ruina, es solo cuestión de tiempo que te equivoques una vez y lo pierdas todo. Un ejemplo práctico. Una asignación equilibrada podría ser algo así como un 30% en acciones, un 40% en bonos del tesoro a largo plazo, un 15% en bonos a medio plazo y un 5% tanto en oro como en una cesta diversificada de materias primas. El punto no son los números exactos, sino el principio. Poseer activos que prosperen cuando otros flaquean. Es un enfoque humilde. Admite que no sabes qué va a pasar. Y esa admisión es la fuente de su fortaleza. El universo no te recompensa por tener razón, te recompensa por sobrevivir. Y para sobrevivir a los ciclos, necesitas una máquina que esté construida para resistir cualquier tormenta. Incluso si entiendes la máquina económica y construyes una cartera perfectamente diversificada, todavía existe un obstáculo final que puede destruir todo tu progreso. Tú mismo. He gestionado miles de millones de dólares a través de las crisis más volátiles de la historia reciente. Y he aprendido que el mayor enemigo de un inversor no es el mercado, la economía o la Reserva Federal. Es su propio cerebro. Nuestra psicología no está diseñada para el éxito en la inversión. Estamos programados por millones de años de evolución para reaccionar al peligro inmediato, para seguir a la manada y para sentir el dolor de una pérdida con el doble de intensidad que el placer de una ganancia equivalente. Estas características, que nos mantuvieron a salvo en la sabana, son catastróficas en los mercados financieros. La gente cree que necesita más información para tomar mejores decisiones. La realidad es que necesita mejores principios y un sistema para anular sus peores impulsos emocionales. El mercado es una máquina de transferencia de riqueza de los impacientes a los pacientes, y la impaciencia es puramente emocional. Piensa en marzo de 2020. El mundo se paralizó por la pandemia y los mercados se desplomaron un 30% en cuestión de semanas. El miedo era palpable. El instinto de manada gritaba, vende todo, protégete. Y millones de personas lo hicieron, vendiendo en el fondo del pánico y convirtiendo una pérdida temporal en papel en una pérdida permanente y devastadora. Mientras tanto, aquellos con un sistema, aquellos que entendían los principios, vieron la situación de manera diferente. Vieron que los gobiernos y los bancos centrales harían lo que siempre hacen: imprimir una cantidad sin precedentes de dinero para salvar el sistema. Sabían que este era el momento de mantener la calma o incluso de reequilibrar su cartera, vendiendo los activos que habían aguantado mejor, como los bonos, para comprar los que estaban en oferta, como las acciones. No es que no sintieran miedo. Yo sentí miedo, pero no puedes dejar que el miedo pilote la nave. Necesitas un sistema de principios que actúe como tu piloto automático. En mi libro Principios, hablo de la importancia de convertir tus criterios de decisión en algoritmos. No tiene por qué ser un algoritmo informático complejo. Puede ser un simple conjunto de reglas escritas.
Si el mercado de acciones cae un 20%, reequilibraré mi cartera para volver a mi asignación objetivo del 30%. La clave es tomar la decisión con la cabeza fría, mucho antes de que la crisis llegue. Porque cuando estás en medio del pánico, tu cerebro límbico, la parte emocional, toma el control. Ya no estás pensando, estás reaccionando. Lo que separa a los inversores que componen su riqueza a lo largo de décadas de los que saltan de una burbuja a una quiebra es esta disciplina sistemática. No se trata de ser un genio, se trata de ser humilde y reconocer tus propias debilidades psicológicas. Puedes tener el sistema de inversión más sofisticado del mundo, o puedes dejar que tus emociones dicten tus acciones, pero no puedes tener ambos. El universo no lo permite. El error más común que veo es la gente persiguiendo el rendimiento pasado. Compran lo que ha subido mucho, como las acciones tecnológicas en 1999 o las criptomonedas en 2021, en el pico de la euforia. Lo hacen porque sienten el miedo a quedarse fuera, el FOMO. Luego, cuando la burbuja estalla, venden presas del pánico en el fondo. Compran caro y venden barato, el camino garantizado hacia la ruina. Un enfoque basado en principios y en una asignación de activos estratégica te obliga a hacer lo contrario. Te obliga a vender un poco de lo que ha subido mucho y a comprar un poco de lo que ha caído, manteniéndote siempre en equilibrio. Es un proceso inherentemente contracíclico y antiemocional. Por eso funciona. La lección más importante que puedo ofrecerte no es una predicción de mercado, sino una verdad sobre la naturaleza humana. El mayor riesgo en tu vida financiera no está fuera de ti, está dentro. Domina tu psicología o ella te dominará a ti. Construye tu máquina. Escribe tus reglas y luego confía en el sistema que has creado, especialmente cuando hacerlo sea lo más difícil. De acuerdo, hablemos de cómo construir un arca para la tormenta que se avecina. No se trata de predicciones apocalípticas, sino de ingeniería financiera basada en principios atemporales. La primera y más fundamental estrategia para protegerse de la devaluación de la moneda es poseer aquello que no se puede imprimir. Activos duros y reales, con el oro como pieza central. La mayoría de la gente piensa en el oro como una reliquia bárbara o una apuesta especulativa. La realidad es que el oro no es una inversión, es dinero. Es la forma de dinero más duradera de la historia de la humanidad, con un historial de 5.000 años preservando el poder adquisitivo. A diferencia del dólar, el euro o cualquier otra moneda fiduciaria, su oferta no puede ser aumentada por un político o un banquero central con solo pulsar un botón. Su valor reside precisamente en esa limitación. Piensa en ello como la antítesis del dinero de papel. Cuando los gobiernos imprimen dinero para pagar sus deudas, están devaluando implícitamente su moneda. El oro funciona como un espejo que refleja esa devaluación. Por eso, en entornos de alta inflación o de pérdida de confianza en el sistema, el precio del oro no es que suba, es que las monedas de papel bajan en relación a él. Lo que separa a quienes navegan estas transiciones de quienes son aplastados por ellas es entender que necesitas un ancla de valor real en tu cartera. No se trata de apostar a que el sistema se derrumbará, se trata de tener un seguro por si lo hace. La forma de implementarlo es a través de una asignación estratégica y modesta. En mi cartera All Weather, dedicamos un 7-5% al oro y otro 7-5% a una cesta diversificada de materias primas. ¿Por qué estos números? Porque es una cantidad lo suficientemente grande como para ofrecer una protección significativa en una crisis inflacionaria, pero no tan grande como para lastrar la cartera si entramos en un periodo de crecimiento estable y baja inflación. El error que comete la gente es de todo o nada, o no tienen nada de oro, dejando su riqueza completamente expuesta a la devaluación. O se obsesionan y ponen el 50% de su patrimonio en él, lo que es una apuesta temeraria. Puedes tener altos rendimientos a corto plazo o puedes tener una supervivencia garantizada a largo plazo, pero no puedes tener ambos. El universo no lo permite, y el oro es parte de la supervivencia. Históricamente, esta estrategia ha demostrado su valía una y otra vez. Tomemos la década de 1970, la estanflación. El crecimiento económico era bajo, pero la inflación era galopante. Las acciones se estancaron durante una década y los bonos perdieron valor real cada año. El efectivo en el banco era una sentencia de pobreza lenta. ¿Qué activo prosperó? El oro. Pasó de $35 la onza a más de $800. Quienes tenían una pequeña asignación a oro no solo protegieron su patrimonio, sino que prosperaron. Miremos un ejemplo más reciente. Desde 2000 hasta hoy, una era marcada por la burbuja de las .com, la crisis de 2008 y una impresión de dinero sin precedentes, el oro ha superado en rendimiento al mercado de acciones.
No porque sea un activo productivo, sino porque ha cumplido su función de preservar la riqueza mientras el valor del dinero de papel se erosionaba. El beneficio psicológico es inmenso. Saber que una parte de tu trabajo duro está almacenada en una forma de dinero que ha sobrevivido a todos los imperios, a todas las guerras y a todas las crisis monetarias, te da una tranquilidad que ninguna promesa de un gobierno puede ofrecer. Es tu póliza de seguro contra la debilidad humana y la arrogancia de quienes creen que pueden imprimir prosperidad de la nada. No es una estrategia para hacerse rico, es la estrategia para no empobrecerse. Si ese contenido está haciendo sentido para usted, deje su like y suscríbase al canal. Ahora vamos a continuar. La segunda estrategia es una extensión lógica de la primera. Si el problema es la devaluación de una moneda específica, el dólar, y la concentración de riesgo en una economía específica, la estadounidense, la solución es construir una máquina de inversión verdaderamente global y equilibrada. La mayoría de la gente comete un error fundamental impulsado por la familiaridad, el sesgo de país de origen. Los inversores estadounidenses invierten casi exclusivamente en activos estadounidenses, los europeos en activos europeos, y así sucesivamente. Creen que están siendo prudentes al invertir en lo que conocen. La realidad es que están haciendo una apuesta masiva y no diversificada a que su rincón del mundo superará a todos los demás indefinidamente. En mis 50 años de estudio de la historia, he aprendido que ningún imperio dura para siempre. El centro económico del mundo se desplaza en grandes ciclos. El imperio holandés dio paso al británico, y el británico al estadounidense. Creer que este ciclo se ha detenido ahora es ignorar las lecciones más importantes de la historia. Construir una cartera global no se trata de predecir quién será el próximo líder. Se trata de poseer una porción de la productividad humana en todo el mundo. De modo que no necesites acertar en esa predicción para tener éxito. Piensa en tu cartera como un sistema diseñado para capturar el crecimiento global, no solo el de tu país. Una implementación práctica de esto, siguiendo los principios de equilibrio del all-weather, sería dividir tu asignación de acciones del 30% en algo como 10% en acciones de UU, 10% en acciones de otros mercados desarrollados, Europa, Japón, Australia, y 10% en acciones de mercados emergentes, China, India, Brasil, etc. Esta simple diversificación geográfica te protege de eventos como la década perdida de Japón en los 90 o la de Estados Unidos del 2000 al 2010, donde los mercados locales no fueron a ninguna parte mientras otras partes del mundo prosperaban. Pero la diversificación debe ir más allá de las acciones. Es crucial aplicarla a los bonos. En lugar de tener solo bonos del tesoro de UULAIU, considera una cesta de bonos gubernamentales de países con finanzas sólidas y monedas estables. Y lo que es aún más importante en el entorno actual, una parte significativa de tu asignación de bonos debería estar en bonos ligados a la inflación, como los TIPS en UU. Estos instrumentos están diseñados explícitamente para protegerte contra el mismo mal del que estamos hablando, la erosión del poder adquisitivo. Su valor principal aumenta con la inflación, proporcionando un seguro directo contra la devaluación de la moneda. Una cartera que combina acciones globales, bonos globales, incluidos los ligados a la inflación, y activos reales como el oro y las materias primas, es una máquina robusta. Funciona porque las diferentes partes del mundo y las diferentes clases de activos se comportan de manera diferente en distintos entornos económicos. Cuando la economía de UU se desacelera, quizás la de Asia está en auge. Cuando la inflación perjudica a los bonos tradicionales, los bonos ligados a la inflación y las materias primas se benefician. No se trata de encontrar la aguja en el pajar, se trata de comprar todo el pajar. El error más común es perseguir el rendimiento. La gente ve que las acciones chinas tuvieron un gran año y se lanzan a ellas, justo en el pico. Un enfoque sistemático y global te obliga a hacer lo contrario. Reequilibrar periódicamente, vendiendo una parte de lo que ha funcionado bien y comprando más de lo que ha quedado rezagado. Este es el secreto para comprar bajo y vender alto de forma disciplinada y sin emociones. El beneficio psicológico es la liberación. Dejas de estar atado al drama político y económico de un solo país. Tu bienestar financiero ya no depende de las decisiones de un único banco central o gobierno. Te conviertes en un verdadero inversor global, diversificado contra los riesgos que la mayoría de la gente ni siquiera ve venir. Estás convirtiendo tu trabajo no solo en activos, sino en un motor de riqueza global que está construido para perdurar a través de los inevitables altibajos de los ciclos económicos y el ascenso y la caída de las naciones.
Hemos recorrido un largo camino juntos, explorando los engranajes de la máquina económica, los grandes ciclos de la historia y los principios que han demostrado ser atemporales para la preservación de la riqueza. Ahora es el momento de ensamblar todas las piezas, de construir el mapa final que te guiará no solo a través de la próxima década, sino a través de cualquier tormenta que la realidad decida enviarnos. El punto de partida, el principio fundamental sobre el que se construye todo lo demás, es una verdad incómoda. La creencia de que el dinero en efectivo, especialmente el dólar estadounidense, es un refugio seguro. Es el error financiero más peligroso de nuestro tiempo. La mayoría de la gente se preocupa por la volatilidad del mercado de acciones, por la posibilidad de una recesión o por perder su empleo. La realidad es que el mayor destructor de riqueza es silencioso, constante e invisible para la mayoría. La devaluación programada del dinero que guardas en el banco. No es una teoría, es una característica del sistema. La máquina económica global está ahogada en niveles de deuda nunca antes vistos en la historia de la humanidad. He estudiado 500 años de historia económica y he gestionado miles de millones de dólares a través de múltiples crisis y he aprendido que cuando las deudas se vuelven insostenibles, los gobiernos solo tienen cuatro opciones: austeridad, impagos, redistribución masiva de la riqueza o impresión de dinero. Y la historia demuestra con una claridad abrumadora que siempre eligen imprimir dinero. Es la salida más fácil políticamente. Puedes tener un rescate masivo del sistema de deuda, o puedes tener una moneda fuerte a largo plazo, pero no puedes tener ambos. El universo no lo permite, y la elección ya se ha hecho por ti. El sistema está diseñado para erosionar el valor de tu trabajo y de tus ahorros. Ante esta realidad, la solución no es tratar de ser más listo que los bancos centrales, ni predecir el próximo movimiento del mercado. La solución es construir una máquina de inversión superior, un arca financiera diseñada para flotar en cualquier clima económico. A este sistema lo llamo la cartera All Weather, o todo clima. Su estructura es el resultado de décadas de estudio sobre qué activos funcionan bien en cada uno de los cuatro entornos económicos posibles: crecimiento al alza, crecimiento a la baja, inflación al alza e inflación a la baja. La composición que hemos discutido es un punto de partida equilibrado. Aproximadamente un 30% en acciones globales, un 40% en bonos del tesoro a largo plazo, un 15% en bonos a medio plazo, un 5% en oro y un 5% en una cesta diversificada de materias primas. No se trata de una colección de activos, es un sistema equilibrado. Las acciones prosperan con el crecimiento, los bonos con la desaceleración y la desinflación, y el oro y las materias primas con la inflación. Se equilibran entre sí, reduciendo drásticamente el riesgo sin sacrificar el rendimiento a largo plazo. Esta máquina es tu defensa contra lo incognoscible. Sin embargo, incluso la máquina mejor diseñada del mundo es inútil si su operador la sabotea. Y aquí llegamos al obstáculo final y más formidable: tú mismo. Lo que separa a los inversores que sobreviven y prosperan de los que son aniquilados no es la brillantez de su análisis, sino la robustez de su psicología. Debes conocer y protegerte de los errores de comportamiento que están programados en nuestro ADN. El primer error es perseguir el rendimiento pasado, el miedo a quedarse fuera o FOMO. Vemos un activo, ya sean acciones tecnológicas en 1999 o cualquier otra burbuja, que se ha disparado y sentimos la necesidad visceral de subirnos a bordo. Compramos en el pico de la euforia, justo cuando el riesgo es máximo. El segundo error es la otra cara de la moneda: el pánico vendedor. Cuando los mercados se desploman, como en 2008 o 2020, el miedo se apodera de nosotros. Nuestro instinto de manada nos grita que vendamos todo para detener el dolor. Vendemos en el fondo de la desesperación, convirtiendo una pérdida temporal en una ruina permanente. El tercer error es el sesgo de país de origen. Creemos que invertir en nuestro propio país es más seguro porque lo conocemos mejor. La realidad es que estamos haciendo una apuesta concentrada y extremadamente arriesgada, ignorando el hecho de que ningún imperio, ninguna economía, ha dominado el mundo para siempre. El cuarto error es la arrogancia, la creencia de que puedes predecir el futuro. He estado en este juego durante más de 50 años, rodeado de las mentes más brillantes del mundo, y he aprendido que nadie puede predecir el futuro de manera consistente. La humildad es la mayor virtud de un inversor. No se trata de tener razón, se trata de construir una cartera que no necesite que tengas razón para tener éxito. Estos no son fallos de carácter, son características de nuestro diseño evolutivo. Estamos programados para reaccionar,
no para pensar estratégicamente en medio del caos. Por eso, la solución no es intentar ser más fuerte emocionalmente. La solución es tener un sistema, un conjunto de principios escritos, como los que describo en mi libro Principios, que dicten tus acciones de antemano. Tu sistema te dirá que reequilibres tu cartera, que vendas un poco de lo que ha subido y compres un poco de lo que ha caído. Te obligará a comprar bajo y vender alto de forma disciplinada. Exactamente lo contrario de lo que tus emociones te gritarán que hagas. Esta es la máquina completa. Una comprensión profunda de la realidad económica, una cartera diversificada y equilibrada construida para cualquier clima, y un sistema de principios para protegerte de ti mismo. Hemos construido la máquina. Hemos establecido las reglas para operarla. Pero ahora debemos responder a la pregunta más importante. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito final de este esfuerzo? Porque si no entiendes el porqué, te faltará la convicción para seguir el plan cuando las cosas se pongan difíciles. El dinero no es el objetivo. Nunca lo ha sido. El dinero es un medio para un fin. Es una herramienta. Es la representación del tiempo y la energía que has invertido. El fruto de tu trabajo, tu sacrificio y tu ingenio. El objetivo de proteger y hacer crecer tu capital no es acumular cifras en una pantalla. El objetivo es la libertad. La libertad de vivir la vida según tus propios términos, de cuidar de tus seres queridos, de tener la tranquilidad de saber que estás preparado para lo que sea que el futuro te depare. Es la libertad de no ser esclavo de un sueldo o de un sistema económico que no controlas. La mayoría de la gente piensa que la riqueza es una medida de estatus o de lujo. La realidad es que la verdadera riqueza es la resiliencia. Es la capacidad de soportar los golpes de la vida sin ser destruido. Es tener opciones cuando otros no las tienen. La cartera All Weather no es solo una estrategia de inversión, es la manifestación financiera de una filosofía de vida. Representa la humildad radical, la aceptación de que no sabemos lo que va a pasar. Representa una profunda reverencia por la historia y un escepticismo saludable hacia cualquiera que afirme tener todas las respuestas. Representa la idea de que el equilibrio no es una debilidad, sino la forma más elevada de fortaleza. Piensa en ti mismo como el capitán de un barco que debe cruzar un océano vasto e impredecible. El océano es la realidad, con sus tormentas repentinas y sus periodos de calma. No puedes controlar el clima. El capitán que cree que puede ordenar a las olas que se calmen está loco y se hundirá. El capitán sabio no intenta predecir el tiempo exacto de cada día del viaje. En su lugar, se centra en dos cosas: construir el barco más robusto y resistente posible, uno que pueda soportar cualquier tormenta, y tener un mapa y una brújula fiables, basados en principios de navegación probados a lo largo de los siglos. Tu cartera es tu barco. Tus principios de inversión son tu mapa y tu brújula. El viaje de la vida financiera se puede resumir en un marco de 5 principios fundamentales que lo engloban todo. Primero, entiende la máquina. No puedes ganar un juego si no conoces sus reglas. Dedica tiempo a comprender cómo funciona realmente la economía, los ciclos de deuda y la relación entre la creación de dinero y el valor de los activos. Segundo, respeta la historia. El patrón se repite una y otra vez. La arrogancia de pensar que esta vez es diferente es el beso de la muerte para un inversor. Estudia los ciclos pasados para entender el presente y prepararte para el futuro. Tercero, construye un sistema equilibrado, no una colección de apuestas. La diversificación radical entre clases de activos y geografías es el único santo grial de la inversión. Tu objetivo no es encontrar la aguja en el pajar, es comprar todo el pajar. Cuarto, domina tu psicología. Reconoce que eres tu mayor enemigo. Construye un sistema de reglas y principios que te protejan de tus peores instintos emocionales y te obliguen a actuar con lógica cuando todos los demás están perdiendo la cabeza. Y quinto, y más importante, alinea tu dinero con tu vida. Recuerda siempre por qué estás haciendo esto. Tu capital es el combustible para una vida con propósito. La seguridad financiera es la base sólida sobre la que puedes construir algo significativo. He aprendido a lo largo de mi vida que el progreso, tanto en los mercados como en la vida, proviene de la lucha. Viene de enfrentarse a la realidad, cometer errores, sentir el dolor de esos errores y aprender de ellos. El dolor es el mensajero de la realidad. Te está diciendo que algo no está alineado. La sabiduría es aprender de ese dolor para no repetir los mismos errores. Pero la mayor sabiduría es aprender de los errores y el dolor de otros, de los cientos de años de historia que tenemos a nuestra disposición, para no tener que sufrir todas las lecciones en carne propia. Te he ofrecido un mapa basado en medio siglo de mi propia lucha con la realidad. Ahora te toca a ti emprender el viaje.
La pregunta que debes hacerte no es cómo hacerte rico rápidamente, sino cómo convertir el esfuerzo de tu vida en una seguridad y una libertad que perduren a través de las generaciones. El objetivo final no es acumular papel, sino construir un legado de resiliencia.